¿Qué cosa viste accidentalmente en tu infancia que todavía te persigue hasta el día de hoy? Vi un vehículo que pasaba a toda velocidad por nuestro vecindario residencial que golpeó de frente a la hermosa hija de la vecina y la dejó sin vida en el camino. Todavía puedo imaginarme la cara del chico cuando vio lo horrorizado que estaba cuando era niño. Él solo me sonrió y luego aceleró. Tenía 9 años cuando mis amigos y yo fuimos a comprar helados a una tienda cercana. Hay una gran calle con mucho tráfico. Fuimos a una carrera quien llegará más rápido y luego mi amigo fue al medio de la calle corriendo sin parar. Muchos autos entrantes y fue golpeado a una velocidad bastante alta. Hombre, estaba sorprendido, su cabeza golpeó el suelo y había sangre salpicada por todas partes. Pero lo que más me golpeó fueron los gritos de su madre cuando vio lo que sucedía. No le deseo esto a nadie. Cuando tenía 5 años, mi familia se fue de viaje a las aguas limítrofes. Nos quedamos allí un par de días. Íbamos a navegar en canoa la mayor parte del día. Recuerdo un día que mi hermano, que es 12 años mayor que yo, me acompañó a navegar en canoa. Era un sábado por la tarde y hacía sol. Me habló de esta pequeña isla junto a la costa donde a veces pasaba el rato. Emocionado, acepté ir con él. Cuando llegamos allí, inmediatamente nos golpeó con un hedor horrible. Buscamos por todos lados y nos topamos con 2 grandes bolsas de basura negras. Con el olor, ya sabíamos lo que había dentro. Definitivamente no es basura. Regresamos en canoa lo más rápido que pudimos a nuestro sitio. Llamamos a las autoridades y nos enteramos que en realidad eran 2 cadáveres. Me persigue hasta el día de hoy cuando me doy cuenta de que mi familia podría haber estado entre un asesino en serie durante todo nuestro viaje. Cuando tenía alrededor de 8 años, fui a una pequeña escuela privada que tenía un lindo patio de juegos detrás. Se habían talado algunos árboles para hacer espacio para el equipo de juego y algunos de los tocones quedaron atrás. Un día, este niño más pequeño, de unos 6 años, corría como loco por el patio de recreo y tropezó y aterrizó de cara sobre uno de los tocones. Se levantó y comenzó a gritar. Me giré y vi que le brotaba sangre del fondo de ambos ojos. Terminó estando bien, sin daños duraderos, pero la imagen mental que tengo de él tambaleándose por el patio de recreo, con la boca abierta, gritando y la sangre brotando de sus ojos todavía me persigue. Una noche de otoño en las noticias locales vi un informe sobre la policía que encontró el cuerpo de un hombre local que desapareció en la primavera, se había ahorcado en el bosque detrás de mi casa. Todos los niños locales habíamos estado jugando en esos bosques durante todo el verano con un cadáver escondido en uno de esos árboles por las hojas. Solo lo encontraron porque las hojas se habían caído y expuesto su cuerpo. Todavía me dan escalofríos al pensar en ello. Era verano y yo, tenía 10 años en ese momento, estaba en mi habitación, solo en casa, mis padres estaban comprando un auto nuevo pero me había enfermado, así que decidí quedarme en casa y esperar a que regresara mi hermano. Cuando escuché una especie de ruido fuerte y gritos provenientes del camino de entrada, mi habitación estaba en el frente de la casa. Mi hermano, 17, había salido antes con sus amigos, como él y la mayoría de las personas de su edad solían hacer durante el verano. Así que yo, pensando que eran ellos, fui y abrí la puerta principal, y vi a mi hermano y sus amigos en el camino de entrada parados cerca del cuerpo de este niño que conocía de la escuela. Estaba cubierta de sangre y su brazo y pierna izquierdo se veían torcidos y muchas cosas más que realmente no quiero describir, pero en general fue absolutamente horrible. Rápidamente cerré la puerta detrás de mí. Aparentemente, mi hermano y sus amigos habían estado jugando demasiado entre ellos y habían pensado que sería divertido desviarse bruscamente hacia nuestro camino de entrada como en una película de acción, pero no notaron a esta chica caminando hacia el parque que estaba en su manera. Mi hermanastra casi se ahoga. Estábamos en un lago y jugábamos en el agua. Sabíamos que ella no podía nadar, así que nos quedamos cerca de la orilla, muy cerca, a unos 5 o 6 pies de distancia, tal vez era la altura de la cintura para mí y la altura del pecho para ella. Bueno, había salido del lago y estaba hablando con mi papá en los muelles, cuando ella comenzó a agitarse y a tener problemas para mantener la cabeza fuera del agua. No sé por qué, pero me congelé. Pude verla, pude ver que se estaba ahogando, pero me quedé allí.
Afortunadamente mi papá fue más receptivo, se precipitó al agua y la sacó, supongo que estaba sobre unas rocas resbaladizas y perdió el equilibrio y estaba teniendo problemas para recuperarlo y entró en pánico. El patio trasero de mi abuela vuelve a subir a un sendero pavimentado con bosques más allá. Solíamos dar paseos por el bosque con mi madre cuando éramos niños. Un día, cuando tenía como 10 años, finales de los 90, estábamos de visita y decidimos dar un paseo por el bosque. A unos cientos de pies, nos encontramos con un árbol con notas clavadas en él, con velas y osos de peluche esparcidos alrededor de la base del tronco. Era obviamente un memorial. Por lo que reunimos de las notas, por supuesto que no tocamos nada, pero algunas estaban clavadas al árbol en toda su extensión. Un joven se había ahorcado del árbol tal vez 2 días antes. Era la noche de su graduación de secundaria, después de la ceremonia. Tenía muchos amigos que lo amaban y lo extrañaban muchísimo. Recuerdo poder sentir la tristeza proveniente del lenguaje en las notas. Nos quedamos en silencio mucho tiempo antes de que mi mamá nos dijera que nos santificáramos y todos caminamos en silencio de regreso a casa de mi abuela y no salimos a caminar más por el bosque. No sé qué aspecto tenía, pero su nombre era Brian y nunca me he olvidado de él. Supongo que tengo una psique dura, porque he visto bastantes cosas sin considerarlas impactantes o inquietantes, animales muertos, personas muertas, algunas imágenes. Sin embargo, la que realmente me impactó, mi prima de 10 años, yo de 11, volcar una bicicleta de tamaño adulto y caer de bruces sobre el pavimento. Cuando logré detener mi propia bicicleta, íbamos cuesta abajo a toda velocidad, y corrí para ayudarla, estaba bastante seguro de que estaba muerta. Ella estaba viva, pero la vista de su rostro lastimado no fue menos impactante, se parecía a 2 caras, la mitad de su rostro era esencialmente una herida enorme. De todos modos, todo el desastre se curó, incluso sin cicatrices, pero ese mismo momento de su cara golpeando el suelo me persigue hasta el día de hoy. No diría que me persigue, pero cuando tenía unos 13 años, estaba al final de un campo vacío jugando con mi hermano, a kilómetros de distancia de la carretera más cercana, cuando un pequeño avión Cessna voló sobre nuestras cabezas. Ambos miramos hacia arriba y, lo juro por la tumba de mi abuela, escuchamos un fuerte sonido de frenado de llantas de goma y el avión dio un giro de 90 grados y continuó en otra dirección. Mi hermano y yo nos miramos con total incredulidad. No tuvo ningún sentido. Todavía hablamos de esto hoy. Cuando tenía unos 7 años, un chico tuvo un ataque en un Walmart y se cayó y se golpeó la cabeza con tanta fuerza contra el suelo que se formó un charco de sangre a su alrededor. Al principio, todo lo que vimos fue una multitud reunida, pero a medida que nos acercábamos, pudimos verlo, más o menos, retorciéndose en el suelo en su sangre. También vi a un equilibrista caerse un día en un circo con mi hermano y mi padre, pero se levantó y se alejó caminando después de unos minutos. Cuando era joven, me deslumbraron, supongo, un hombre de 30 años en mi patio delantero. Llevaba una gabardina verde y cuando estaba caminando hacia la puerta lateral de la casa, él estaba de pie junto al árbol en el patio delantero, me vio y tan pronto como lo miré, abrió la gabardina y estaba usando un par de medias de mujer y nada más. Honestamente, no sabía muy bien lo que estaba mirando, pero él me asustó, así que corrí a la casa y le dije a mi mamá. Él se había ido cuando ella salió. No tanto embrujado, pero todavía no sé cuál era su intención y eso me molesta. Cuando tenía 9 años, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de colon en etapa 3. Durante 3 años estuvo en un hospital o en un hogar de ancianos de amigos de la familia. Durante esos 3 años la vi no más de 7 u 8 veces por 20 minutos cada vez. En mi cumpleaños número 12, mi papá me llevó a verla al hogar de ancianos. Mi mamá, la mujer que recordaba joven, activa, siempre riendo, estaba irreconocible. Tenía la piel pálida y seca. Estaba viva con los ojos abiertos, pero no podía hablar, moverse, comer o hacer casi nada. Cualquier persona normal diría que parecía tener 80 años. Le dije que soy yo tu hijo, pero ella no respondió. Así que agarré su mano para sostenerla. Justo cuando lo moví, la sangre comenzó a cubrir la cama, el piso y a mí. Verá, debido al cáncer, le extirparon el intestino grueso, por lo que en su lugar tuvo una bolsa de ostomía. A medida que empeoraba, su bolsa de osteotomía se llenó de sangre como un globo de agua roja debido a una hemorragia interna.
Estaba completamente lleno y solo lo sostenía su mano junto a él. Cuando moví su mano, la bolsa también se movió y goteó sangre por todas partes. Todo esto sucedió mientras mi papá estaba hablando con una enfermera al final del pasillo, completamente ajeno. Me quedé allí en estado de shock y vi como mi madre, a quien no había visto en casi un año, se desangraba hasta morir. Un poco tarde, una enfermera y mi papá entraron asustados y llamaron a la ambulancia, pero ella ya se había ido.